Buenos días, amada iglesia. Estamos gozosos de poder dirigirnos a ti a través del dispositivo que tú tengas en casa. Deseamos que el Señor te bendiga cada día. Deseamos que el amor de Dios, aunque estemos a través de la pantalla, igual te sientas parte de la familia, como siempre lo decimos, como el lema de nuestra iglesia, que somos familia. También te compartimos contigo todas las actividades que tendremos durante toda la semana, y queremos que tú también te incluyas, que tú también disfrutes este tiempo con todos nosotros y que te sientas, como siempre decimos, parte de nuestra iglesia, parte de nuestra familia. Ese es el momento en que deseamos que tú prepares tu corazón para la alabanza, que prepares tu mente, tu cuerpo, para alabar al Señor con todo tu ser, con toda tu energía, porque el Señor se lo merece todo. Disfruta con nosotros este tiempo de alabanza. Después de terminar la alabanza, compartirá con nosotros la palabra nuestro apreciado hermano Cristóbal. Disfrútala también.
Yo estoy muy agradecido. En este tiempo yo he estado disfrutando cada reunión, lo he comentado con muchos hermanos, que es un gozo, una bendición, y el propósito principal por el que vengo aquí, o venimos aquí, yo lo entiendo como para encontrarme con vosotros, también con vosotros, con el Señor, ¿no? Pero con el Señor nos encontramos todos los días. Yo puedo encontrar al Señor fuera de aquí también, solo que es bonito encontrarlo o vernos y encontrarlo juntos. Pero yo lo que echo de menos cuando no hay culto no es al Señor, porque al Señor lo tengo. Lo que yo echo de menos cuando no hay culto es a ti, a los hermanos. Entonces, yo creo que esa debe ser la motivación que nos trae, encontrarnos. Y por eso es una bendición. Aparte, tenemos luego la oportunidad de edificarnos con las canciones. Gracias por el grupo de alabanza, gracias al grupo de alabanza por ese trabajo valiente de este grupo. Y también la oportunidad de escuchar la palabra, de escuchar las oraciones, de escuchar los testimonios. Entonces, yo creo que hay que ser agradecidos. Yo estoy disfrutando muchísimo. Es verdad que llevo ya más de año y medio que no he predicado, pero estoy disfrutando un montón en el hecho de poder escuchar. Y en ese sentido dar gracias a Dios a todos vosotros por el apoyo en la iglesia en este tiempo. Igualmente dar gracias a Dios por los pastores y cada ministerio que la iglesia tiene. Yo, tanto en los hermanos que nos presiden, tanto Juan como Iván, como Fernando, pues, y otros hermanos que ellos han llamado a predicar, ellos me han pedido muchas veces, yo les he dicho, mira, sinceramente, prefiero estar escuchando, y lo digo con todo mi corazón, hermanos, porque yo necesito también poder recibir de parte de los hermanos, y como iba a decir, los hermanos que nos comparten son hermanos que primero me asombran en la capacidad que tienen. Ellos no han tenido tanta experiencia como yo de tantos años, sin embargo yo me asombro de ver en el esfuerzo de ellos cómo ellos comparten la palabra y sobre todo que tenemos como iglesia, tenemos la oportunidad de los hermanos que nos comparten, no solo los 3 pastores, sino los otros, que son hermanos de fiar. Yo no me canso de decir eso. Mejor o peor lo podemos predicar. Hermano, lo importante es que el que habla la palabra lo hable con un corazón limpio, sencillo. Y en eso somos privilegiados. Así que por ese lado, y necesito, en este tiempo yo necesitaba y necesito escuchar. Y escuchar es algo que uno siempre necesita aprender. En cada etapa de la vida tenemos que aprender casi de todo. Porque en la edad que tú estás, en las circunstancias en que tú estás o que yo estoy, nunca antes nos hemos visto en la misma. Tú puedes decir, sí, en mi vida está todo muy repetido. No, porque tú nunca has sido lo que eres ahora, aunque sea por la edad. Hoy eres más viejo que ayer, más joven que mañana, pero hoy eres más viejo que ayer. Entonces ya no somos iguales. Entonces en este tiempo para mí ha sido muy importante el poder abrir mi corazón a escuchar. Y estoy en eso. Y es de lo que quiero compartir, en eso, en la necesidad de escuchar. En ese sentido yo creo que no hacemos nada malo, en cuanto que Jesús apuntó, cuando Él estaba en la casa de Lázaro, de la familia de Lázaro, con Marta y María, Él ya en esa situación donde Él predicaba y a María se le ocurrió el dejar las ocupaciones de la casa, irse a los pies del Señor para escuchar lo que Él estaba hablando. Me imagino que allí habría un montón de hombres escuchando a Jesús en la casa, pero las mujeres tenían otro papel. Las mujeres, las cosas de la casa y todo, y esta mujer fue atrevida, María fue atrevida, y ella se fue a los pies del Señor. Y el Señor no lo tomó a mal, al escuchar la queja de la hermana, el Señor no lo tomó a mal, sino que le dijo, Marta, María ha escogido la buena parte. Hermano, esa parte de estar ahí nosotros sentados, escuchando, con ganas de escuchar la palabra de Dios, es una parte escogida que dice el Señor, no le será quitada. No le será quitada.
Predicar tiene una responsabilidad y yo pido mucha oración por los hermanos que predican. Es un gozo, es un privilegio, pero es también una carga muy grande. Y sabiendo, como dice Santiago, no deseéis ser maestros, porque tendréis un juicio más severo. Los que abrimos la boca para hablar tenemos un juicio más severo en el sentido de que realmente se nos exige ser consecuentes. Entonces hay que orar mucho. Yo por eso admiro tanto a los pastores que tenemos en la iglesia, porque veo que son personas que hablan desde el corazón y con ese se siente esa responsabilidad de querer edificarnos en lo que ellos hablan. Entonces, por ese lado, a mí me están edificando bastante y esa buena parte no la tenemos que perder. Amén. No solo aquí en las reuniones. Como digo, el Señor está siempre con nosotros. El poder escuchar la buena parte, el apartarnos en nuestra habitación, el poder estar en el sitio secreto escuchando al Señor, es algo que siempre vamos a poder tener, ¿vale? Pero yo quiero hablaros de esa oportunidad de poder estar en la escucha. Y hay dos versículos que quiero que leamos, dos escrituras. Primero vamos a leer en Colosenses capítulo 3. Capítulo 3 de la carta de Pablo a los Colosenses. Llevo 1 año y medio sin predicar. Como me ponga a hablar, bueno, esperemos que no, esperemos que sea prudente. Capítulo 3 de la carta a los Colosenses, el versículo 16, que dice: la palabra de Cristo, eso estamos hablando esta mañana, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more en abundancia. Quiero que te fijes en esto. La palabra de Cristo more en abundancia. Y vamos a leer otro versículo que nos habla de lo mismo desde otra perspectiva. Nos vamos a Primera de Samuel, en el Antiguo Testamento, Primera de Samuel, y ahí se cuenta la historia del nacimiento de este profeta, de Samuel. El libro de Samuel, sabéis que tiene dos partes, primera y segunda parte, primero y segundo de Samuel. No lo escribió Samuel, se llama así porque es un personaje central, aunque luego realmente los dos libros, Samuel era de los últimos jueces de Israel, más que juez, su experiencia fue de profeta, pero era en el tiempo que todavía no había reyes, y con él precisamente se nombra rey al primer rey de Israel, que fue Saúl, y luego a David. Más tarde ungió a David cuando Saúl fue desechado. Entonces, primera y segunda de Samuel prácticamente se cuenta el establecimiento de Samuel como profeta y la venida de la monarquía a Israel con los dos primeros reyes que eran Saúl y David. Bueno, en el capítulo 3, versículo 1 de Primera de Samuel, fíjate lo que dice. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí era el sacerdote que tenía el santuario en Silo. No había templo todavía en Jerusalén, todavía ni David. David sería un chavalillo, no sé si habría nacido en este tiempo, pero eran santuarios en el sitio donde se guardaba el arca. Hubo varios santuarios distintos, pero el arca que ellos llevaron en el desierto, el arca del pacto, pues allí donde se guardaba era un santuario donde se puede decir que era como un centro de culto en ese tiempo, pero todavía no había templo. Entonces Elí era el encargado y Samuel era un chavalín que había sido dedicado por su madre al servicio allí en el santuario, y entonces él servía con Elí. Pero dice aquí este versículo: y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. En Colosenses se nos decía: la palabra de Cristo more en abundancia entre vosotros. Y aquí dice
que en los días de Samuel escaseaba la palabra del Señor y no había visión con frecuencia. Esa palabra a veces venía en visión, por eso los profetas, lo mismo llamaban profetas que videntes, ¿no? Pero en un sentido de tener esa revelación, de hablar de parte del Señor, aparte de ya la revelación que tuvo Moisés con la ley que él dio al pueblo cuando estuvo en el Sinaí antes de llegar a la tierra prometida. Entre escasear la palabra y que la palabra abunde, hay un dilema. La Biblia, lógicamente, lo que nos muestra es que la palabra de Dios debe abundar, ¿sí o no? Debe abundar. Entonces, a veces podemos pensar, bueno, vale, si hay escasez de la palabra y la palabra debe abundar, vamos a poner fin a esto, vamos a abrir las bocas. No. Al menos no de principio. Cuando escasea la palabra y pretendemos que la palabra de Dios abunde, antes de abrir las bocas, hay que abrir el oído. La razón de que hubiera escasez de palabra en el tiempo de Samuel no era que no hubiera bocas dispuestas a hablar. Hermanos, siempre hay bocas dispuestas a hablar. A veces con versículos y todo, ¿no? Eso no significa que haya abundancia de la palabra de Cristo. Para que haya abundancia de la palabra de Cristo, aparte de bocas que en el temor del Señor, que es necesario, quieran abrirse, esas bocas que en el temor del Señor se quieren abrir, seguro que antes han querido abrir el oído, abrir el corazón, para escuchar la palabra del Señor. Si no hay oídos que escuchen, no puede abundar la palabra, puede abundar la palabrería, pero no va a abundar la palabra de Cristo. Fíjate que en el tema este de antes yo mencioné de Marta y María, María decidió dejar las tareas, un poco, como hemos dicho, ganándose el reproche de su hermana, pero ella veía la necesidad, no era querer abandonar las tareas, sino ella sentía la necesidad de escuchar, aunque el rol que a ella le habían, el papel que a ella le habían asignado socialmente era estar, ella como mujer no necesitaba estar ahí escuchando la palabra, las mujeres no tenían que estar en eso, porque al fin y al cabo luego no tendrían ni oportunidad de hablar. Pero ella sentía la necesidad, no fue la que quiere decir yo dejo la escoba y me pongo tranquila, como escaquearse de su responsabilidad. A veces podemos hacer ese juicio tan mezquino. No, había un deseo, hermanos, y tenemos que apreciar cuando en nuestro corazón hay deseo. A veces no tanto de que nos llenen los oídos de palabras, sino hay un deseo de nosotros poder escuchar o pensar algo de parte del Señor que trae una respuesta a nuestra necesidad. Dios habla, hermanos, a través a veces de los siervos, de los hermanos unos a otros, pero a veces Él habla en la intimidad. Y no hace falta que seamos gente muy consagrada. Si hay un corazón en necesidad, Dios va a hablar. Él no te va a preguntar qué fiel estás tú en los cultos ni nada, sino que en un momento determinado, si hay un corazón que quiere escuchar, el primer mandamiento que tenía Israel para decir amarás a Dios con todo tu corazón, las primeras palabras del mandamiento de Dios era, oye Israel, escucha. Es lo que Dios, hermanos, por encima de todo quiere, porque si hay una escucha, y de eso estamos hablando, cuando María decide ponerse a los pies del Señor, ganándose la reprimenda de la hermana, a veces tenemos la idea de que escuchar es una actividad, o más bien, más que actividad, es como una actitud pasiva. Que la persona que escucha no hace nada. Estamos ahí sentados y no haces nada, no estás ni predicando, ni estás tocando. Pero hermano, escuchar es una de las acciones más importantes que el ser humano puede hacer. No escuchar como borregos, lógicamente no. No escuchar sin... No, porque escuchar con atención
es poder reflexionar y poder uno por sí mismo aprender a ver y discernir en lo que yo estoy escuchando, de qué manera lo que yo escucho puede ser algo que a mí me aproveche y dentro de mi entendimiento, que no es total, pero yo puedo entender de manera más positiva, la más positiva posible, hermanos. La Biblia habla de examinarlo todo y retener lo bueno. Yo no me puedo tragar todo lo que escucho. Pero para yo librarme de no ser presa de todo lo que se me propaga o toda la propaganda que pueda haber y yo no sepa de un lado para otro, un día me dicen una cosa, otro día me dicen otra, yo tengo que, no hay otra, aprender a escuchar, a veces equivocándome, o a veces no digo equivocándome, sino no sabiendo del todo, pero al escuchar, al ejercer el criterio, hermano, y sobre todo cuando se trata de la palabra de Dios, escuchar es una actitud difícil, implica pararte, implica reflexión, pensar, discernir. Y sinceramente, pues a veces, si escuchar de tal manera que tú, como dice la Biblia dice muchas veces de pasada, y María guardaba esta palabra en el corazón, la Madre de Jesús. Ese guardar en el corazón. Hermano, eso es algo más que tú escuches algo y lo tengas unos días aquí y luego ya se te olvide. El guardar en el corazón implica un ejercicio, aunque sea sencillo, humilde, aunque nuestro entendimiento no sea de sabios ni de entendidos, pero el poder escuchar implica de alguna manera el poder retener y hacer verdad en tu vida, incorporar en tu vida lo que tú has escuchado. María tuvo que sufrir las consecuencias de ese embarazo al concebir a Jesús, me estoy refiriendo a la Madre del Señor, a consecuencia de escuchar la palabra. La palabra engendró en ella. Hermanos, la palabra engendra en nosotros, nos da vida, es por escuchar. Y desde ese punto de vista desterremos la idea de que estar sentado escuchando, y no hay lugar más alto ni más grande que estar a los pies del Señor, eso lo tenemos siempre, hermanos, no importa que estés solo o estés acompañado, lo podemos hacer, pero vamos a tener claro de que escuchar es no solo un ejercicio que necesita uno esforzarse, sino que necesitamos mucho aprender. Yo di gracias a Dios, hermanos, no, por supuesto los 40 años que yo he estado pastoreando, muchas veces me he acordado de mensajes que yo he dado, que yo he dicho, Señor, no solo perdóname, sino gracias por la paciencia de los que me escuchaban, porque eso no lo soportaría, vamos, yo mismo no lo soportaría, sería la peor condena escucharme yo a mí mismo muchos de los sermones que yo he predicado, ¿sabes? Pero de alguna manera, lógicamente, yo doy gracias a Dios por el modo en que Dios me ha ido abriendo el yo entender dentro de mi limitación la palabra de Dios para mí mismo. Yo no estoy contento de los 40 años eso, pero en este tiempo, hermanos, y yo vivo yo soy hoy día lo que soy hoy. Yo disfruto mucho escuchando y no quiero grandes sermones. Bueno, gracias a Dios por la gente que predica estupendamente, pero yo quiero gente que me comparta la palabra sencillamente y que me haga esforzarme en yo saber que no lo sé todo. Yo no me atrevo, hermano, a decir de un mensaje, no, porque yo necesito aún el mensaje más sencillo, de poder discernir que Dios me puede estar hablando en ese momento. Lo que a lo mejor en el disfrute de un sermón maravilloso voy a salir muy contento de lo que he escuchado, de la coherencia, de lo bonito de los pensamientos, pero a lo mejor no he escuchado ni he ejercido ese esfuerzo de una palabra que a lo mejor en un mensaje sencillo Dios me ha querido hablar y yo he estado pensando, bueno, esto ya lo sé, esto ya me lo han dicho antes. Cuidado, vamos a escuchar. Fíjate que Samuel, estamos en el capítulo 3 de Samuel, aquí cuando habla de que la palabra de Dios escaseaba, el Señor quiso revelarse al joven Samuel, pero Samuel no tenía entendimiento de la voz de Dios.
Sabemos la historia. De noche, cuando ya dice que apagaron, te lo leo, dice el versículo 3. Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, el Señor llamó a Samuel. Y claro, Samuel responde, heme aquí, pero él creía que lo había llamado el sacerdote Elí. Corriendo a Elí le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, porque hermano, el Señor está ahí llamándonos. Él quiere que aprendamos a escuchar su voz. Y llamó de nuevo a Samuel. Vino otra vez a Elí. Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Samuel no había conocido, dice el versículo 7, Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. Hermano, antes yo decía de María, la Madre del Señor, que ella concibió según la palabra del ángel, y ella dio a luz la palabra hecha carne, que es Cristo. Hermano, Cristo ha venido a nuestras vidas, Él es la palabra. Él es la palabra. Igual que Samuel Dios en aquel tiempo se revelaba de manera más en la sombra. Nosotros hemos visto su gloria en forma de hombre en Cristo Jesús. En los antiguos, en los profetas, ellos conocían a Dios por sombras. Pero en el Evangelio, a través de Cristo mismo, que es la palabra. Y desde esa dimensión, a diferencia de Samuel, que él estaba ahí sin conocer, todavía no sabía cómo, pero el Señor quería que él aprendiera a escuchar. Hermano, uno de los milagros más bonitos que Jesús obraba era cuando él abría los ojos de los ciegos y abría los oídos de los sordos. Eso es simbólico de lo que él quiere hacer en nosotros. Hermanos, hay veces que esto no nos sirve para nada, y esto para menos. Tenemos 2 ojos, pero vemos menos que los ciegos. Y en ese sentido, hermanos, es importante ver cómo Dios trató con Samuel. Escaseaba la palabra. ¿Pero por qué? Porque no había bocas que lo abrieran, que lo hablaran. No, porque no había gente que escuchara. Y Samuel era un chiquito que Dios quería que aprendiera a escuchar. Yo quiero aprender a escuchar a Dios. No quiero grandes revelaciones. Yo tengo la palabra del Señor. Lo que yo quiero es palabra que a mí me signifique un poder crecer en el Señor, en el conocimiento de Él y ser útil y de servicio a mis hermanos y a la gente que Dios pone por delante. Pero en ese sentido, hermanos, cuando la Biblia me dice que la palabra de Dios abunde entre vosotros, además dice que more en vosotros. No se está hablando de que versículos, bueno, gracias a Dios por la palabra y los versículos. Pero si no hay oídos que escuchamos, para que abunde la palabra, tiene que haber, hermanos, oídos que queramos escuchar. Y a veces con muy poquito, con una sola palabra de parte del Señor. Hermanos, podemos tener un cambio y una riqueza en nuestras vidas. Yo a veces cuando hablo con los hermanos pastores, ya digo que me encanta la manera que ellos tienen de predicar. Por supuesto, cada uno tiene su estilo diferente, ellos tienen que aprender todavía mucho, pero cuando yo hablo con ellos, yo les digo, mira, no os preocupéis, es decir, es importante predicar, es importante, pero hermano, vamos a ser sinceros. De todo lo que hemos escuchado predicando y de tantos sermones como escuchamos, ¿qué aprovechamos muchas veces? Estamos contentos porque escuchamos la predicación, pero ojalá que eso nos sirva para adormecer la conciencia y decir, Señor, yo necesito, aparte de escuchar predicaciones, crecer en mi corazón, de que aunque sea una palabra que tú me hables, que yo la guarde y que eso produzca en mí
algo que tiene que ver no a lo que otros me digan. Hermano, yo creo que es importante que el cristiano su fe la viva en comunión, pero la viva con criterio propio, de decir lo que yo sé que Dios quiere para mí. Hermano, yo cuando estoy sentado ahí escuchando y me han invitado a veces a predicar, y estoy contentísimo de predicar, ya lo ves, pero, hermano, yo sé que es que Dios está en contra de que tú prediques, no, pero yo sé lo que yo quiero. Y yo, ¿por qué no voy a decidir? En este tiempo yo no quiero hablar, yo quiero escuchar. Y si yo lo decido en el criterio mío, conforme el Señor, ¿por qué no? No es a lo que otros te digan. Es en el sentido de que tú, a lo que otro te dice, pueda ver cuando hay un acuerdo y tú dices, es verdad. Porque hay veces, hermanos, que te puede venir un hermano cuando la palabra de Dios está en nosotros, nos compartimos. Hay veces que un hermano puede venir y sin que lo pretenda, sin que venga a decirte, yo te hablo esto de parte del Señor, no hace falta. Pero a veces en lo que compartimos algo, él no se dará cuenta o sí, no sé, pero tu oído sí. Si tú estás acostumbrado a escuchar la palabra de Dios, vas a darte cuenta de que realmente el Señor te está hablando. Y Él lo sabe hacer. Claro, ya Elí el sacerdote se dio cuenta de que algo estaba pasando con ese chico. Entonces Elí le dijo, en el versículo 8 dice, entonces entendió Elí que el Señor estaba llamando a ese joven. Y le dijo Elí a Samuel, ve, acuéstate, y si te llamare, dile, habla, Señor, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová, se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Escaseaba la palabra. Dios no tenía oídos que quisieran escuchar. Y esa noche, ese joven Samuel, cuando con la instrucción del sacerdote dijo estas palabras, habla, Señor, que tu siervo oye. El Señor hizo esa obra de empezar a tener un oído en Israel, un profeta que pudiera, hermanos, traer el mensaje que ese pueblo necesitaba en un momento tan importante como era la transición, que podía ser de un país que era tribus, y a veces en sitios recónditos salía alguno de los jueces que Dios usaba en las guerras contra los filisteos, eran filisteos, israelitas, eso era un dime y direte, peleas por aquí, tribus por aquí, luchas por allí, matanzas por acá, pillaje por allí, y en ese tiempo Israel sabía que necesitaba, si era conforme la voluntad de Dios o no, en la historia, y la historia era que la sociedad necesitaba un líder, un monarca de aquel tiempo, no son los reyes de ahora, eran pueblos muy primitivos y con muchas tribus, pero un monarca, que fue cuando Samuel instituyó como rey o ungió como rey a Saúl, y más tarde a David. Fíjate, este hombre Samuel fue fruto de la oración de su madre. Tú sabes la historia de Ana, ¿no? Cómo ella sufrió el escarnio, ella era estéril. Y su marido tenía otra mujer, Elcana, que, si no recuerdo mal, me parece que era Elcana, que la afrentaba, porque claro, Ana no tenía hijos, la otra sí, y paría bien. Y cuando iban al santuario, en ocasiones como aquí, que iban al santuario, pues ella tenía que ofrecer nada, su marido tenía, de la parte que ofrecía a su marido, le daba a ella, a Ana, le daba también de su parte para tener algo que ofrecer. Un reproche que ella vivía socialmente, hermano, a veces en la sociedad y en las culturas somos muy injustos. En este caso con la mujer que era estéril. Son situaciones que a la luz del Evangelio tenemos continuamente que revisar, hermano, porque todavía nos quedan patrones sociales que creemos que tienen que ver con la palabra de Dios y a veces no tienen que ver con una mentalidad cerrada y necesitamos escuchar.
Y esa mujer en su afrenta estaba tan angustiada que se fue al santuario a orar. Fíjate el capítulo 1, si lo lees conmigo algunas partes. Dice el versículo 9 del capítulo 1 de 1 de Samuel, dice: se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, templo es el santuario, no es el templo de Salomón ni de David, no, es un santuario que había en ese tiempo. Ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente. Fíjate de dónde viene este chico que Dios llamó y que lo usó de oído para escuchar su palabra. Dice que ella hizo voto diciendo: Señor de los Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí estaba observando la boca de ella. Fíjate que aquí en la Escritura registra la oración, el voto que ella hizo, pero aquello no lo escuchó nadie. Eso lo escribieron después, ¿no? Porque dice aquí que Elí miraba la boca de esta mujer y dice el versículo 13, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí pensó que estaba borracha. Yo pensaba, hermanos, cuando miraba esta escritura, digo, de una boca que oraba sin palabras. Hermano, Jesús hablaba mucho de la palabrería, de las largas oraciones, del multiplicar las palabras, de una boca que sus labios no pronunciaron palabra. Fue engendrado el oído que el pueblo de Israel necesitaba, que el Señor quería usar para que hubiera palabra, para que dejara de escasear. Hermano, a veces la palabra no viene de una boca que habla mucho. Esa mujer movía sus labios, pero no se escuchó y pensaron, el sacerdote pensó, está borracha. Pero ella, como dice aquí, ella le contestó, dice, entonces Elí le dijo, ¿hasta cuándo estarás borracha? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Qué importante, hermanos, el poder tener la confianza en el Señor. Yo creo que Ana, en su angustia, en su amargura, de algún modo el Espíritu del Señor la movió a poder ver que su solución estaba en poder derramar su alma delante del Señor. Porque, hermano, a veces en lo que nos movemos a buscar de Dios, Dios ya está delante o detrás nuestra, a veces ya trabajando con nosotros. Y hacemos bien en poder, aunque no tengamos conciencia de que es Dios quien nos empuja, pero hacemos bien en dejarnos guiar en ese momento que sentimos en nuestro corazón, porque a través de esa oración, como digo, hermano, a veces cuando oramos en público, oramos los hermanos, tenemos que ser conscientes que oramos unos por los otros y en el culto, hermanos, oramos, levantamos la voz, no individualmente. Yo cuando vengo al culto, si yo levanto mi voz, es en nombre de todos. Si alguien ora aquí, ora en nombre de todos. Y así debe ser nuestro compartir, es en parte de todo, es un encuentro donde, como dice, la palabra de Dios mora en abundancia entre vosotros. Eso quiere decir, hermanos, no que, es decir, cuando la boca se abre, que antes estemos seguros, hermanos, que el oído ha estado abierto. Porque como dice Santiago, todo hombre o toda persona, claro, siempre se dice hombre, pero toda persona sea pronto para oír. Es decir, dispuesto para oír. ¿No?
tardo para hablar y más tardo para airarte, pero pronto para oír. Hermano, cuando hay una iglesia que antes que hablar sabe escuchar, la palabra va a morar en abundancia entre nosotros. La escasez de la palabra se remedia no multiplicando las palabras, sino abriendo el oído, abriendo el corazón y dejándonos enseñar por el Espíritu del Señor. Amén.